contexto cultural diferente. Al verlo, tendrás la oportunidad de viajar en el tiempo y experimentar cómo la sociedad solía ver el mundo. Somos Rec TV, el ayer y hoy juntos. Esta semana destacamos el Rec. ¡Quiero prender la chimenea conmigo! No entiendo. ¿Quieres prender la chimenea conmigo? Discúlpame, Gaspar, pero no te entiendo el chiste. Y es raro porque yo soy un cañonazo para los chistes de esquizofrénico. Y hoy día tenemos preparado un resumen con lo mejor del año noticioso en cuanto al deporte en 1997. Esta, señoras y señores, es la historia de un hombre que lucha. Esta es la biografía de Quique Morandé. La señora Marcia tiene que haberme llevado una nota de su hija. Desgraciado, está besando a mi esposa, Jimmy. Yo te juro que lo mato. Yo personalmente estoy muy conforme con el desempeño de Elsa, sobre todo después de haberle ganado a Argentina. Gracias. Buenas tardes. Póngale piño, ya. Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Solo en Rec, el ayer y hoy juntos. A partir de la Casa de los Espíritus, ella se convirtió en alguien muy conocido en todas partes. La principal figura de las letras más leída que ha habido nunca. Jamás te comparan con la Gabriela Mistral, por ejemplo, sino que te buscan unos modelos que llevan pantalones. Eso ya me empieza a dar un poco rabia. Era lanzada y era aventurera. Se sintió un pez fuera del agua en esta sociedad chilena tan conservadora. ¿Ves que Isabel Allende tiene problemas con los hombres? ¿Tú crees que si no me gustaran mucho los hombres perdería el tiempo escribiendo nada más que sobre los hombres? Era como su feminismo, pero a la chacota. Divertido, pero riéndose los hombres. Y fui al Bim Bam Boom, me presenté. Cuando llegué allá me dijeron, quítese la ropa. A Isabel le costó mucho. Paulita estuvo un año entero en coma y Isabel cuidándola. ¿Por qué al primer síntoma no me convertí en una fiera y la defendí contra todo y la saqué de ese medio? ¿Y por qué no irrumpes en una sala? ¿Y por qué no exiges que te muestren los exámenes? ¿Y por qué no estás ahí encima? ¿Por qué permites que una enfermera te diga, salga señora, usted está histérica, cuando tu hija se está muriendo? ¿Y a la pioja? La pioja. Ella mientras estaba sentada al lado de la Paula le empezó a escribir una carta. Yo me metí en la cama con Paula el último día de su vida, la última noche, y la sostuve en mis brazos hasta que murió. Hay algunos que dicen que por ser mujer, rebelde y feminista, en Chile, que a la larga es un país machista, nunca se va a reconocer como es debido a Isabel Allende y por lo tanto nunca se va a conocer su verdadera historia. Precisamente buscando esa historia, la familia de Isabel Allende nos abrió sus puertas, sus archivos, sus baúles, sus recuerdos. Y lo que descubrimos fue una historia íntima de un dolor profundo. Una historia que se venía construyendo alegremente, con fantasía, magia, con ruptura también, desde los años 60, pero que en un momento se convirtió en una tragedia feroz, en la lucha denodada de una madre por salvar la vida de una hija agonizante. Esta es la deliciosa historia de la hippie rebelde feminista de los años 60, pero también es la dramática historia de la chilena más famosa del mundo. Esta es la biografía de Isabel Allende. Isabel Allende Llora no es profeta en su tierra. Desde siempre ha sido amada, rechazada y criticada en su propia patria. Rebelde desde niña, feminista a fines de los 60, siempre fue provocadora.
Disparó sus primeros tiros ejerciendo un periodismo agudo y divertido en un Chile diametralmente distinto al actual. Isabel Allende viola la ley fundamental del machismo. La Isabel dio su opinión desde que pudo hablar. Y la única censura que tuvo fue la autocensura de ella. Le gustaba jugar a la situación límite a ver qué pasaba. Pasa por encima de todos los esquemas. ¿Eres una mujer feminista? Sí. ¿Eres una mujer liberada? La liberación femenina es como una revolución de la humanidad. Es un hito que la humanidad alcanza en un momento dado. Y hombres y mujeres nos beneficiamos con eso. Los hombres también liberados, los hombres feministas que conozco, son los más felices. Una de las escritoras más leídas en el mundo, esta muchacha de 1,50 m de altura se convertirá en la chilena más famosa del planeta. Siempre digo que yo no creo en la fama, ni creo en todas estas luces de bengala en las que yo vivo rodeada. Nunca se le subieron a la cabeza los humos. Nunca, jamás. O sea, el éxito por la escritura nunca le costó, pero le costó la vida. Esta es una historia cargada de magia y extrañas coincidencias. Es la vida de una mujer que en su cúspide personal y profesional, en el momento más pleno de su existencia, debe enfrentar el mayor dolor que una madre pueda cargar: la agonía de un hijo. Es diciembre de 1991 cuando Isabel Allende se encuentra en Barcelona lanzando El Plan Infinito, una novela que corona una racha de éxito de casi una década. El ambiente es solemne y glamoroso, diseñado a la medida de la escritora del momento, pero en unos instantes todo se derrumbará en la vida de Isabel. Yo estaba en Barcelona presentando El Plan Infinito, mi última novela, en una fiesta brillante, en un lugar precioso, así totalmente art déco, muy lindo. Y había champán y unas tremendas fotos mías. Yo estaba parada en una plataforma dando mi discurso y vi que mi marido cruzaba en medio de la multitud, así se me acercó y me sopló al oído que Paula había entrado al hospital en Madrid. Entonces me despedí rápidamente, tomé el avión y me fui a Madrid. Desde ese momento su vida da un giro radical. Decidida a vencer la muerte, permanece día tras día al pie de la cama de su hija, esperando un milagro. Fueron 5 meses en un hospital. Era invierno, ese invierno gris de Madrid, con esa lluvia sucia y esa nieve embarrada, sin conocer a nadie, todo el mundo como vestido de oscuro, todo gris. Y viviendo en un hotel y en el hospital todo el día. Isabel nunca hizo valer, digamos, ni su nombre ni su situación. Fuimos una de tantas en el Hospital San Carlos de Madrid. Conseguimos un alojamiento y había que caminar mañana y tarde, ida y vuelta, a esperar turno para entrar a la UTI, donde estaba Paulita inconsciente. La esperanza que día a día iba dejando un poquito atrás. Entonces, a los 3 meses del coma, mi hermana despierta, pero está en estado vegetativo, es decir, abre los ojos, pero no hay mucha respuesta. La Paula cayó solo en mirada. Había miradas hacia ella, miradas de amor. Siempre Isabel dice que ella cree que la Paulita estaba presa en su cuerpo. Es muy doloroso, especialmente no saber si sufría o no. No poder comunicarse. Si es que estaba atrapada en un cuerpo y no podía expresarse, o es que simplemente no estaba ahí. En esos eternos y angustiantes días de espera en el crudo invierno europeo, Isabel encuentra en la escritura un medio para expiar su dolor. Ella, mientras estaba sentada al lado de la Paula, le empezó a escribir una carta. Escribir y a contarle un cuento.
de su vida, de lo que ella había pasado y de lo que estaba viviendo al lado de ella. Era lógico que ella, que lo que sabe hacer es escribir, lo escribiera. Irse soltando ese dolor, soltando ese dolor. Y por Dios que el libro más doloroso. ¿Dónde andas, Paula? ¿Cómo serás cuando despiertes? ¿Serás la misma mujer o debemos aprender a conocernos como dos extrañas? ¿Tendrás memoria o tendré que contarte pacientemente los 28 años de tu vida y los 49 de la mía? Isabel nace en 1942 en Lima. Es la hija mayor de Francisca Llona y Tomás Allende, un funcionario diplomático chileno. Tuvo una infancia difícil debido al temprano abandono de su padre. Años después, de regreso en Chile, la pequeña Isabel encuentra en el sótano de la casa de su abuelo un preciado tesoro que estimula su fértil imaginación. La experiencia será determinante en su formación literaria. Contaban unos cuentos entretenidísimos y la relación era siempre de mucho humor entre ella y su abuelo, por ejemplo. Mi padre vio en Isabel una especie de reencarnación de su primera mujer y confiaba en ella secretos y opiniones que jamás las tuvo con nosotros. Y le va contando cuentos. Y ella, sin querer, sin saber cómo ni cuándo, empieza a recibir esa tremenda y millonaria herencia. Fue una gran contadora de cuentos, siempre. Desde muy chiquita. Le contaba cuentos a sus hermanos en las matinés infantil, en las reuniones. Siempre ella terminaba con un grupo contando cuentos. Es una costumbre que la lleva hasta hoy. Mi vuoi lasciare? Su vida experimenta un nuevo vuelco en 1953 cuando su madre se une formalmente al diplomático Ramón Huidobro, quien pasa a ocupar un rol paternal para Isabel y sus dos hermanos. Como Ramón Huidobro fue embajador, que tuvo que ir de un lado para otro, de Santiago a Bolivia, de Bolivia a Santiago, de Santiago a Beirut. Entonces, entre medio, cambiaba de colegio, cambiaba de país, cambiaba de idioma. La familia se traslada de Bolivia a Beirut, en Líbano. Un mundo nuevo y mágico alimenta la imaginación de una adolescente Isabel. Y siendo un país de Medio Oriente, donde las mujeres y las muchachas no tienen costumbre de tener ninguna libertad, los teníamos un poco presos. Le escribí a mi papá y las cartas eran con unos dibujos maravillosos. Le decía: aquí estoy en este extraño país lleno de hombres vestidos como San José, buses repletos de gente con camellos, con burros, con motocicletas, con cosas. A una persona tan inteligente como es la Isabel, tan perceptiva, tan observadora, obvio que eso le abrió la mente. Al regresar a Chile desde el Medio Oriente, Isabel trae consigo vivencias, recuerdos, historias e imágenes. Se ha convertido en una joven singular que no encaja en la tradicional sociedad santiaguina de la época. La mujer de clase media, media alta, no debía ser ni muy obviamente inteligente ni demasiado llamativa. Era mal vista en sociedad. Entonces ella, como la tuvo desde chica, se sintió tal vez un pez fuera del agua en esta sociedad chilena tan conservadora. Isabel desafía las formas tradicionales de comportamiento de una señorita de la época. Estaban en el living, mi madrastra tejiendo interminablemente, mi padre con su libro. Entró Isabel y le dijo: vengo a preguntarle si me dan permiso para pololear. Había conocido a Miguel, quien fue después su primer esposo durante 25 años. Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire, ma
sola al buio. Con solo 19 años, en 1962, se casa con Miguel Frías. La pareja se complementa bien, pese a tener personalidades opuestas. O sea, un hombre súper tranquilo, muy equilibrado, bueno, es ingeniero él. No solo ingeniero, un caballero adentro, que sabía matemáticas y cosas difíciles, pero no era no hablaba, ¿sabes? Yo creo que hablaba bastante por él. Mi mamá tomaba el rol de la que nos mimaba. Mi papá era el que llevaba las reglas, como quien dice. Al segundo año de su matrimonio, Isabel espera a su primer hijo. Supe de mis embarazos antes que fueran confirmados por la ciencia. Apareciste en un sueño. Paula Frías Allende nace un 22 de octubre de 1963 en Santiago. Ese tiempo que estuviste dentro de mí fue de felicidad perfecta. No he vuelto a sentirme tan bien acompañada. ¿Cuál ha sido la decisión más cuerda de tu vida? Ay, no sé, yo creo que tener mis hijos fue lo más cuerdo que hice, lo único cuerdo que he hecho. Pero tú eres una mujer maternal. A pesar mío, me habría gustado no tener tan desarrollado el instinto maternal, porque... ¿Te ha limitado mucho? Me amarra hasta el día de hoy, igual que cuando eran niños chicos. Siempre ella nos decía, bueno, quieren un cuento. Y eso, claro. Entonces mi hermana y yo confabulábamos, tratábamos de encontrar dos temas totalmente imposibles de juntar. Le decíamos una mariposa con un astronauta, cualquier cosa. Y mi mamá inmediatamente empezaba a echar un cuento. Para nosotros era magia. Comienza a ejercer un periodismo provocador y audaz en la revista de ideas feministas Paula. Para fines de los 60, Isabel se ha transformado en una aguda reportera y columnista. Era lanzada y era aventurera, ¿me entiendes? Le gustaban los reportajes que de alguna manera eran una aventura para ella. Los reportajes que hacíamos, por ejemplo, la píldora anticonceptiva, el aborto, el divorcio, no muy distintos que los que ahora causaban gran escándalo. Era de provocación, era una provocadora, un poquito anárquica en ese sentido. Por ejemplo, un reportaje que hizo al LSD, tomó LSD. De repente también se le ocurrió que quería saber cómo vivían las coristas, entonces se hizo corista. Y fui al Bim Bam Boom, me presenté, era tal la necesidad que tenía esa pobre gente que me tomaron. Y cuando llegué allá me dijeron, quítese la ropa. Yo andaba con calzones de lana celestes, de esos con piquitos, a crochet. Una cosa espantosa. Y entonces me dice, póngase esos zapatos. Eran zapatos número 39 dorados. Yo calzo 35. Me puse los pies, como pude, arrastrando los zapatos. A todo esto yo había llevado mi perro, que se llamaba Drácula, pero me dio no sé qué decir que se llamaba Drácula el perro y le puse Fifi. Y me hizo caminar el tipo para allá y para acá. Yo trataba de taparme las pechugas con el perro. Era una cosa espantosa. Una humillación horrible. Eso, tienes preso, eso, tienes todo eso, que se llama amor, Y llegaban los gritos, digamos, de escándalo de alguna gente como mi madrastra que me decía, Isabel, no te imaginas en qué anda. Como muchas personas de la época, Isabel es influida por los aires relajados y libertarios que trae el movimiento hippie. Me acuerdo la casa llena de gente, amigos, perros, niños chicos, muchas risas. Su casa estaba llena de color. No tenía una cosa un poco exuberante, ella lo ha tenido siempre. Incluso para vestirse, el uso de los colores. Pero Isabel no solo viste de manera llamativa, recorre Santiago en un curioso automóvil. Claro, y de un día para otro apareció la bicicleta pintada. La pintó como una base morada, ¿sí? Y flores. Una vez me perdí en
Santiago. No recuerdo dónde fue, creo que fue cerca de La Moneda. Y estaba chico. 300 citronetas iguales, pero una con las flores. Esa fue la que encontré y ahí me quedé. Una de las tareas encomendadas a Isabel es la redacción de una columna en la que exhibe con mucho humor una postura feminista. Era como su feminismo, pero a la chacota. Me dijeron feminismo nada de pesado, era súper simpático, divertido, pero riéndose los hombres. Hay gente que compraba esa revista, hombres sobre todo, nada más que por los artículos que ella escribía sobre los cavernícolas. Pero el contenido de sus columnas no se condice con su vida privada. Era totalmente feminista lo que escribía, pero en su vida privada era lo más gay, ella misma lo dice, o sea, al marido lo trataba como un rey. Era buena para cocinar, para inventar platos, o sea, no, tú en la casa no dirías que era una abanderada ni una, digamos, líder feminista. Nadie de nosotros le hacía pisco sour en la tarde a media luz para recibirlo, ¿me entiendes? Le tenía a los hijos calladitos, o sea, hacía todas esas cosas que públicamente no decía, pero las hacía. Decía que ella en ese tiempo era todavía feminista de la boca para afuera. Con esto quiero decir, y a lo mejor interpreto tal vez a un señor que un día te escribió a la revista Paula, y que yo un poco me sentí interpretado por él. Ah, uno que dijo que yo era lesbiana, ¿te sentiste interpretado? No, yo no califico, sí. O sea, no califico, no comparto el término. Pero lo interpreto porque el hombre decía, parece que Isabel Allende tiene problemas con los hombres. Y yo creo que eso es lo que quiero preguntarte en conclusión. ¿Tienes problemas con los hombres o no tienes problemas con los hombres? Yo creo que no. ¿Pero te gustan los hombres o no te gustan? ¿Tú crees que si no me gustaran mucho los hombres perdería el tiempo escribiendo nada más que sobre los hombres? O sea, que lo haces justamente porque me fascina. Sin descuidar sus obligaciones de dueña de casa, su fama se acrecienta con su ingreso a la televisión. Yo me siento muy satisfecho de la respuesta. Y yo quisiera decirte que si te gustan los hombres, entonces, para interpretar un poco a todos los hombres que están viendo, yo quisiera pedirte un beso. Pero así, un beso por desafío, sin amor, lo encuentro medio terrible. ¿Pero por qué? Ay, no sé, yo soy tan pacata. ¿Qué eres tú realmente? Sí. ¿Te inhibe que la gente? Bueno, ¿y un beso dónde quieres que te dé? Eso. ¿En qué parte? Donde tú quieras. Bueno, aquí no, porque hay mucha gente, mucho camarógrafo. En el Valdivia. ¿Conoces el Hotel Valdivia? En ese momento, bueno, como siempre, si alguien sale en televisión y dice ciertas cosas de cierta manera, no cotidianas, no domésticas, sino que rupturistas, obviamente la gente lo ubicaba. El índice de mortalidad de la especie humana es muy elevado. Alcanza un 100%. Guiada por un espíritu inquieto y contestatario, en 1967 escribe el reportaje más polémico de la época. En él parecen confundirse realidad y ficción. Es su artículo que causó pavor en Santiago. El artículo de Isabel llamado La mujer infiel. Haciéndole una entrevista a una señora de la Sociedad de Santiago que explica sus infidelidades y la facilidad con que las hace. Y hizo una entrevista extraordinaria a una mujer infiel, en que le preguntaba detalles, o sea, ¿dónde te vas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo engañas a tu marido? En el fondo la trató como un hombre. Bueno, esto fue una escandalera tremenda, porque ahí de frentón ya llegó a los púlpitos del escándalo, digamos, de esta revista que hablaba con ese desfachatez de la infidelidad a las mujeres. Debido al estilo más bien literario de sus textos, la autenticidad de estos es puesta en duda por sus propios compañeros de trabajo. El cuento es que nosotros nunca le creímos totalmente que esa fue una entrevista real. Es verdad que a veces los reportajes los podía hacer muy rápido, le costaba poco, de repente los sacaba en un rato. Cuando hacía los consultorios sentimentales, porque en un tiempo también hizo consultorios sentimentales, o sea, inventaba las preguntas y las respuestas, yo creo. Siempre yo pensé en Isabel más como una escritora que como una periodista. Supe cómo serías a lo largo de tu vida. Te vi de 7, 15 y 20 años. Te vi con el pelo largo y la risa alegre. Pero nunca te soñé como estás ahora, respirando por un tubo en el cuello, inerte y sin conciencia. Más de 30 años después, Isabel le describe a su hija 26 años de una vida feliz, plena de fantasía y libertad.
Sin embargo, Paula sigue inconsciente. Ahora deberá contarle los dramas que se avecinan. Ya volvemos. Hoy en REC. Yo amo, Marcia. No me digas. Sí, la amo, sí, la amo. No solo lo dijo, lo repitió. Vas a hacer lo mismo que hizo Jaime con Elena. Para que veas tú cómo se repiten las cosas en el mundo, pues, papá. Ella no debe reconocerme. No debe. Pero Simón, ¿por qué siguiera pasando todo esto? ¿Por qué no hablas al tiro con ella? No se puede, porque ella es una mujer muy loca, es histérica. Y si tú pretendes casarte con Gil, que es un niño que tiene una vida social muy intensa, tienes que ser más cuidadosa, mi amor. Porque tú no sabes lo que una calumnia puede causar en una persona. Solo por REC. Jueves en REC. Solo por REC. Continúa disfrutando REC. El ayer y hoy juntos. Viajando por el mundo, explorando en su fantasía, la contadora de cuentos experta llamada Isabel Allende ha tenido una vida más o menos feliz. Y en un Chile más bien provinciano, machista, como el de los 60, se ha ganado un prestigio enorme como una periodista rupturista, provocadora, que es capaz de tomar LSD o de vestirse de vedette para reportear si es necesario. Pero va a venir un vuelco. Algo va a pasar en la vida de Isabel Allende que va a empezar a conectarse por primera vez con el dolor. Y va a hacer un descubrimiento todavía más trascendente. Va a descubrir que, escribiendo, es capaz de refugiarse del dolor, es capaz de lidiar con él, algo que muchos años después le va a ser más necesario que nunca. El golpe de Estado en Chile marca un giro en la vida de la familia de Isabel. Sus padres, en ese momento embajadores del gobierno de Salvador Allende en Argentina, deben abandonar ese país. Isabel permanece en Chile, pero su apellido y parentesco con el expresidente la obligan a tomar una dolorosa decisión. Cuando mataron al general Prat, tuvimos que huir, salir de Buenos Aires, porque fuimos amenazados. Y empezaron, como nos pasó a todos, a morirse amigos, a exiliarse amigos, a leer y saber de la carnicería que estaba pasando y todo eso. Entonces se empezó como a alterar mucho y a dolerse mucho con la cuestión. Tras el golpe, Isabel se compromete con la situación política como nunca antes lo había hecho. Isabel salvando gente, llevándola en auto, escondiéndola en las embajadas, tirando a otro por las murallas de la embajada de Italia, expuesta a un peligro permanente. Bueno, con la citroneta con flores era un poco fácil detectar quién era. Y en algún momento alguien le dijo, mira, te tienes que ir. Perdió su cargo que tenía de periodista frecuente, y entonces al encontrarse sin trabajo y pensar que no iba a tener posibilidad de desarrollar su profesión, decidió irse a donde estábamos nosotros, en Venezuela. Cuando me fui de Chile yo creía que yo era una especie de celebridad, porque tenía un programa de televisión y porque la gente me conocía en la calle, donde iban me saludaban. Yo creía que era alguien. Me subí en un avión, crucé la cordillera y 20 minutos después el pasado se borró. No existía nadie, no tenía visa, no tenía plata, no tenía amigos, no tenía nada, no tenía trabajo. Todos llegamos
prácticamente de cero. A todos nos costó empezar. A Isabel le costó bastante, a mí me consta que le costó. Irse del país sin saber a dónde iba a llegar, en qué condiciones iban a estar, con niños al colegio. No era fácil la vida. Porque Isabel era una mujer de acción, conocida en Chile, de una gran libertad, de una gran alegría, de servicio al prójimo y todo lo demás, y se encontró muy sin horizonte. Debido a que Miguel trabaja en la sierra venezolana, Isabel pasa largas temporadas sola en Caracas junto a sus hijos. Los hechos no tardan en precipitarse. Cuando Miguel y Isabel se vinieron a Venezuela, yo creo que fue el golpe de gracia para ellos. Se derrumbó el matrimonio en salud, en penas, en soledad. La relación de Miguel e Isabel acusa un velado desgaste a raíz de las dificultades que presenta la vida en Venezuela. En medio de una crisis personal, decide abandonar a su familia para huir a España junto a un músico argentino. Cuando supimos más detalle, mi hermana y yo entendimos que esa había sido una excusa, que mi mamá estaba desesperada y este músico le proveyó una oportunidad de cambiar, de salirse de esta trampa en la que se sentía. La aventura dura 3 meses. Desilusionada de su amante, regresa dispuesta a recuperar a sus hijos y a recomponer la relación con Miguel. Brazos abiertos, llorando de felicidad. Mamita, mi mamita llegó. La familia no profundiza sobre la crisis vivida. La experiencia hace que Paula, de 15 años, deje atrás definitivamente la niñez. Ellas eran muy compinches, eran amigas, eran juntas. Paula e Isabel, daba gusto verlas juntas, daba gusto, eran madre e hija, pero amigas también. Pero ella nunca dejó de cuidarla como su guagua, de acuñarla, de querer. ¿Y a la pioja? La pioja. El río a su izquierda, el auto atrás. Detrás de la cámara. El que Paula tuviera 27 años no la hace menos mi guagua. Era 27 años mi guagua, la quería por 27 años, no por 3 o 4 días. Y además era mi mejor amiga, era una mujer alegre, adorable, absolutamente adorable. Con su hija al borde de la muerte, Isabel escribe horas y horas. Da la impresión que la escritura es su refugio contra el dolor. Igual que 10 años antes, cuando su querido abuelo enfermó gravemente, usa la escritura para exorcizar sus penas. Enterada de que su abuelo Agustín Llona agoniza en Santiago, el 8 de enero de 1981 comienza a escribirle una carta que a la postre transformará en novela. Yo creo que fue una catarsis. Su abuelo se estaba muriendo y ella ha contado siempre cómo empezó ese libro. Lo empezó como una carta a su abuelo.
En la cocina de su casa en Caracas, escribe concentradamente un relato fantástico sobre una casa habitada por espíritus, recopilando los recuerdos e historias oídas en su infancia. Era muy curioso porque muchas historias yo ya había oído. Las había oído de mi abuelo, las había oído de mi abuela, de tíos, de mi madre misma. Entonces me era muy familiar. Algunas cosas me sonaban inventadas, otras no. Se empieza a mezclar y ya uno no sabe qué es verdad y qué es mentira. Y ella los ratos que tenía se encerraba en un cuartico que tenían y siempre estaba escribiendo. Hasta que pasó el tiempo y salió esto del libro. Después de 11 meses de trabajo incesante, en diciembre de 1981 pone fin a un libro que suma 500 páginas. La Casa de los Espíritus se convierte casi de inmediato en un fenómeno editorial. A pesar del éxito, recibirá críticas adversas, sobre todo desde Chile, que acusan similitudes con el realismo mágico de Gabriel García Márquez. De la crítica literaria negativa aprendo una que otra cosa, por ejemplo, que soy sentimental, que soy cursi, que de repente me voy acercando a la Corintellado. Pero entiendo que lo que más te molesta es que te digan que eres una imitadora de García Márquez. No, no es lo que más me molesta. No es lo que más me molesta, todo lo contrario. Cuando me comparan con García Márquez me halaga. Y me halagó siempre desde el principio, pero ya llevo 10 años escribiendo, entonces ahora ya me empieza a dar un poquito de rabia que siempre le estén buscando a uno un modelo que siempre es hombre, ¿te has fijado? Jamás te comparan con la Gabriela Mistral, por ejemplo, sino que te buscan unos modelos que llevan pantalones. Eso ya me empieza a dar un poco de rabia. A partir de la Casa de los Espíritus, ella se convirtió en alguien muy conocido en todas partes. Mira, si el éxito de Isabel en los Estados Unidos es una cosa extraordinaria, creo que la escritora mejor pagada y más jamás leída en el mundo entero. Nunca ha habido un escritor chileno tan leído en la faz de la tierra como Isabel Allende. Es el Bambam Zamorano de las letras, podríamos decir. El hombre no se mide por las veces que se cae. Estaba en Bombay, creo, con el marido, y había un ejemplar de La Casa de los Espíritus en inglés colgando de un hilo, y era un libro que se arrendaba. Se arrendaba por unos centavos, la gente lo leía y lo devolvía. Y el kiosquero le dijo, este libro es el que más pide la gente. En 1984 publica su segunda novela, De Amor y de Sombra, la que rápidamente se convierte en otro gran éxito. Los viajes constantes que emprende por el mundo hacen que la silenciosa crisis matrimonial que se arrastra hace un tiempo finalmente se manifieste. En algún momento nos anuncian que se van a separar y nosotros decíamos, bueno, sí, ya estábamos esperando que lo veíamos venir. Creo que fue una separación sumamente civilizada. No se dijeron una sola palabra que pudiera herir, que pudiera molestar. Se distribuyeron los bienes y se separaron. Tenía 45 años, me miraba en el espejo y decía, ya no estoy como para mucho trote. Pero la idea de la soledad o la idea de continuar con un matrimonio que era casi una farsa, no había realmente mucho donde elegir. Entonces dije, bueno, la soledad es lo que me queda. De esta forma, Isabel pone fin a un matrimonio que había durado gran parte de su juventud. Tras su separación vive sola con su hija Paula y viaja promocionando sus publicaciones. Es por este tiempo que recibe una mala noticia. Una prima de sus hijos está gravemente enferma de una desconocida enfermedad. Entonces, la mamá de esta niña les avisó, estando en Venezuela ellos, que se hicieran el examen que existía esta enfermedad en la familia. Y mi hermana fue la primera entonces que empezó a investigar y a hacerse los exámenes y se dio cuenta que ella tenía porfiria y tiene que ver con el metabolismo de hemoglobina. Como casi todos en su familia,
Paula había nacido con porfiria, un trastorno del metabolismo que se transmite genéticamente y que puede resultar fatal ante ciertos medicamentos. Consciente de su enfermedad, Paula conoce al que será el amor de su vida. Paula y yo nos enamoramos instantáneamente el uno del otro y ese día empezamos un largo camino de vida juntos. La pareja inicia una relación amorosa y piensa rápidamente en el matrimonio. Paula me presentó a Isabel, me dijo, esta es mi mami. Isabel me dio un beso y me dijo, no se vayan a casar tan rápido. Primero prueben a ver si funciona de verdad. Mi suegra me está diciendo, no te cases, prueba primero, estas cosas uno nunca sabe. Eso fue mi primera introducción con Isabel. Absolutamente sin filtros, directo a la barriga, simplemente directo a los sentimientos. Un año antes, mientras da conferencias en San Francisco, Isabel conoce al que será su nuevo amor. Y ahí conoció a Willy en un restaurante y él había leído ya sus libros, porque él habla perfectamente castellano y sus libros ya a esa altura deben estar traducidos, si no, no estaría en Estados Unidos. Y yo le había regalado a él De amor y de sombra. Se fue a Europa de viaje y me mandó una nota muy simpática que me decía, esa mujer entiende el amor como yo lo entiendo. Entonces había una comida con una mesa bastante larga de gente y por allá, en la punta de allá, había un gringo que le decía que él había leído sus libros. Apareció un gringo que había leído uno de mis libros, De amor y de sombra, y estaba enamorado del libro. Un gringo, el último heterosexual soltero de California, que llevaba 8 años con un rosario de rubias californianas de piernas largas y de 20 años. Y que por supuesto no estaba esperando en su vida un personaje como yo. No pagamos atención a nadie, estábamos hablando yo y ella. Entonces se pasó la noche después de la cena y me despidí y me fui y el día siguiente le llamé para invitarla a cenar y dijo que no pudo. Y entonces dijo, bueno, te dejo mi número y si cambia algo me dice. Entonces me llamó en 2 horas diciendo que se había cambiado la cosa y puede ir. Bueno, a mí me gustó al tiro. Yo creo que es porque llevaba mucho tiempo en castidad. Como 2 semanas, yo creo. Entonces, me eché el lazo como pude. Pero no tenía mucho tiempo, porque tenía al día siguiente que irme a San Francisco y después tomar un avión. Así que todo esto fue muy precipitado. Tan precipitado fue que a las 48 horas de haberlo conocido, me dijo él amablemente mientras me llevaba al aeropuerto, I like you very much. Usted me gusta mucho. Yo le dije, pero me gusta, eso no significa nada. ¿Me amas o no me amas? Entonces llegué a Caracas y mi hijo, que en ese momento tenía 20 años, Nicolás me dice, mamá, qué rara te ves, algo te pasó. Bueno, le dije, me enamoré locamente de un gringo. ¿Qué gringo? Me dice Nicolás. ¿Creerás que no me acordaba el nombre? Y así pasan los días. La pasión por el abogado norteamericano William Gordon es fulminante. Casi de inmediato Isabel decide trasladarse a California para vivir junto a él. Así que no pasó una semana antes que se fuera a instalar a la casa de él. Y después le dijo que se quería casar. Y yo le dije que nunca me iba a casar porque tenía miedo. Quizás. Formalizada su relación con Willy, pronto se celebra otro acontecimiento en la familia. Muñequita linda. Paula y Ernesto se casan. Pese a su felicidad, una sensación de fatalidad ronda a la pareja. Paula y yo de alguna manera sabíamos que no teníamos mucho tiempo juntos, pero es difícil explicar. La mayoría de las parejas, sobre todo cuando eres joven,
se sienten inmortales e infinitos. Te imaginas de viejos en la cama con el perro y los niños dando saltos en la cama. Nosotros no podíamos verlo de alguna manera, no sabíamos por qué, pero sabíamos que era así. Los recién casados se trasladan a vivir a Madrid, donde Paula tiene un sueño premonitorio. Paula tuvo un sueño y decidió levantarse y escribió una carta para ser abierta cuando muriese. Y me dio esa carta al día siguiente, me dijo, sabíamos de qué era, hablamos y la guardamos. Y me dijo, creo que es importante, si no estoy, cuando muera, que la abras. Indudablemente la carta es un mal presagio. En diciembre de 1991, mientras Isabel está en Barcelona presentando El Plan Infinito, recibe una ingrata noticia. Paula está internada grave en un hospital en Madrid. Yo estaba en Barcelona presentando El Plan Infinito, mi última novela, en una fiesta brillante, en un lugar precioso, así totalmente art déco, muy lindo. Y había champán y unas tremendas fotos mías. Yo estaba parada en una plataforma dando mi discurso y vi que mi marido cruzaba en medio de la multitud, así se me acercó y me sopló al oído que Paula había entrado al hospital en Madrid. Le dio un ataque muy fuerte, le dieron una medicina que era contraindicada. Terminó en el hospital, le dio un paro respiratorio. Cuando llegué a Madrid, Paula ya estaba gravísima, estaba alucinando y pocas horas después estaba ya en coma. Entonces entré en ese mundo oscuro de la enfermedad. Isabel enfrenta el momento más duro de su vida a la espera de que suceda un milagro. Los médicos le dicen que Paula puede despertar en cualquier momento, lo que la hace alentar una esperanza, que sin embargo cada día que pasa se extingue más y más. Ya volvemos. Viernes en Red. Son tres. Un chileno, no muy bueno, un brasileño, muy pequeño, y un argentino. Le voy a demostrar a esos psicóticos peleando que frente a una mujer de verdad no saben comportarse como hombres. ¿Paso no paso? ¡Paso! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡No me traumes, Sofión! ¡Cierra, tiene fuego! ¡Fuego tendrá! Solo por Red. ¿Cómo están? Soy Cristian Pérez. Los vengo a invitar al estreno de la tercera temporada de El Cuarto de Música. Yo nunca pensé que podía ser en serio. Yo estaba estudiando economía en la universidad, me salí, no porque dijera, me dedico a la música, no, porque yo dije, esto no es lo que quiero en mi vida, aunque me encantaba. Hay una decisión valiente de poner en común una historia personal y uno se vulnerable. Y demostrarlo te vulnerabiliza. Sí, entonces si uno va a poner una cosa le da vergüenza cantar una historia personal. Yo no tenía tiempo más que de actuar y divertirme, porque para mí era una diversión, ¿verdad? No voy a decir que mucho esfuerzo, porque no ha sido gran esfuerzo, era mi placer. Y en la actualidad sigue siendo mi placer. Estás invitado, no te pierdas la tercera temporada ya del Cuarto de Música por 13 Rec, el ayer y hoy juntos. Continúa disfrutando Red. El ayer y hoy juntos. Después de enfrentar el contraste enorme, cruel, de estar en el pináculo de su carrera mientras su hija cae gravemente enferma, Isabel Allende se enfrenta a una disyuntiva total. Los médicos le han hablado claro. Paula, dicen, no va a levantarse jamás. Pero ella, obstinada tal vez, desesperada quizás, decide recurrir a lo que siempre ha tenido a mano, a lo que le viene por la tradición oral, a lo que ha plasmado en los libros con los que se ha conectado con millones de lectores en el mundo.
decide recurrir a la magia de todas las formas posibles, en todas las maneras, con todas las posibilidades abiertas. Es la magia la única posibilidad que Isabel Allende ve para salvar a su hija. Isabel está en la cima personal y profesional al momento de enfermar Paula. En un segundo, todo parece perder sentido. Yo creo que mi vida está marcada por momentos de mucho éxito y de mucha alegría y de muchas cosas que me llegan, como que el cielo me llenara de dones de repente. Y en un minuto me quita todo. Las cosas no mejoran para Paula. Al contrario, al quinto mes de estar conectada a un respirador, Isabel recibe un diagnóstico lapidario. Esta vez, los médicos hablan sin ambigüedades. Sin embargo, continúa luchando. Los neurólogos de aquí unánimemente dijeron que, bueno, esto no tenía vuelta y que había una atrofia cerebral importante. Entonces yo no sé si habrá sido por recomendación mía, pero yo le dije a Isabel que lo mejor era llevársela a California. Decide trasladar a su hija desde el hospital madrileño a su hogar en San Francisco, California. No está dispuesta a rendirse. La traje en una unidad de terapia intensiva hasta los Estados Unidos, un viaje eterno de largo. Y aquí en un hospital, un tiempo, después armamos un hospital en la casa y ahora tengo todo en la casa. Entonces durante 10 meses he estado, ya 11 meses casi, he estado dedicada a esas cosas que uno no está familiarizado en la vida normal, que son cosas de enfermedades, que son muy sórdidas y muy rutinarias y muy dolorosas todas. Entonces no hay ninguna belleza en eso, salvo la belleza del amor que uno da. Debo acostumbrarme a mi hija y no recordarla como la joven graciosa y alegre de antes. La instalo en la terraza arropada en chales, frente a la bahía de San Francisco. A veces mi hija abre los ojos y mira fijamente la superficie iridiscente del agua. Me coloco en la línea de su mirada, pero no me ve. Sus pupilas son como pozos sin fondo. A Isabel le costó mucho. Paulita estuvo un año entero en coma. Y Isabel cuidándola. Y su hermano Nicolás, atento a ella, mañana y tarde, de la manera más sublime que un hermano puede cuidar a su hermana. Había un equipo de gente que se iba rotando, había un horario de cuándo se le daba de comer, cuándo. Tenía un tubo directo al estómago para poder alimentarla y nos tomábamos turnos. Se convirtió en parte de la vida cotidiana, era cuidar a Paula. Paula se ha convertido como el alma de la casa, una luz encendida en la casa. Y es una luz física porque es la luz de su pieza siempre encendida. Y entonces todo gira en torno a ella. Uno llega directamente a la pieza de ella cuando llegamos a la casa. Todo sucede ahí. Ahí se están criando los nietos. Ahí abro la correspondencia, contesto cartas de lectores que me escriben. O sea, todo pasa como en torno a ella. De manera que no todo ha sido negativo. Hay algunas cosas que son buenas. Pese a los desfavorables pronósticos, no pierde las esperanzas de ver recuperada a su hija. En un acto desesperado, recurre a múltiples alternativas a la medicina occidental. Cuando la trajimos aquí, intentamos de todo. Médico y no médico, oriental y tradicional. Acupuntura, hierbas, ¿cómo se llama? Imanes, magnetos, lo que sea. Hice todo lo que se me puso por delante. Claramente se puede. Desde acupuntura hasta psíquicos, astrólogos,
chinos que llegaron, monjes de Brasil. Monjes del Brasil, hice absolutamente todo. Y mi familia, mi hijo, mi nuera, mi marido, mi madre, observaban sin atreverse a decir, basta ya. Porque yo me imagino que yo estaba en un estado tal en que no aceptaba ninguna opinión de nadie. Hasta que tuve que darme por vencida y decir, bueno, hay que dejarla ir. En diciembre de 1992, después de un año de permanecer en coma, la agonía de Paula finaliza. Lo único que me pregunto infinitas veces es, ¿por qué no estaba yo más informada de la enfermedad de mi hija? ¿Por qué al primer síntoma no me convertí en una fiera y la defendí contra todo y la saqué de ese medio? ¿Por qué permití que otras personas tomaran la responsabilidad? Que médicos, uno cree en los médicos, uno cree que porque tienen una bata blanca tienen la verdad y tienen la vida en las manos y uno los respeta. ¿Por qué los respeta uno? ¿Por qué no preguntas todo lo que tienes que preguntar? ¿Por qué no irrumpes en una sala? ¿Y por qué no exiges que te muestren los exámenes? ¿Y por qué no estás ahí encima? ¿Por qué permites que una enfermera te diga, salga señora, usted está histérica, cuando tu hija se está muriendo? Paulita no murió de porfiria. Paulita murió por no haber sido atendida rápidamente en la UTI del Hospital San Carlos. Si estoy equivocada, Dios me perdone. Pero así me lo dijeron. Yo me metí en la cama con Paula el último día de su vida, la última noche, y la sostuve en mis brazos hasta que murió. Y después que murió, me quedé con ella, tan entregada a lo que había pasado, que me quedé dormida. Y hasta me acuerdo lo que soñé. Y me despertó mi hijo para decirme, mamá, tenemos que vestirla. Entonces siento que he tenido el tremendo privilegio de poder acompañarla en todo el tránsito de la vida. Y ella me enseñó en ese momento una cosa que es extraordinaria y que muy poca gente tiene la posibilidad de aprender. Fue el amor incondicional, el amor sin expectativa, el amor que dice, no importa que no despierte, no importa que se deforme, no importa que se muera, pase lo que pase, el amor queda. Y ese amor incondicional, si uno pudiera proyectarlo, si uno se lo pudiera dar a más gente, pero uno no aprende nunca. Tienes que pasar por este túnel terrible, de este año de sufrimiento para poder entender que esa es la única manera de amar. Queda algo pendiente. La carta que Paula había escrito un año y medio antes, luego de un sueño, había sido una premonición. Ahora es su despedida. Muchos meses antes, el mismo año, pero meses antes de que Paula formase, Paula tuvo un sueño y decidió levantarse y escribió una carta para ser abierta cuando muriese. Y me dio esa carta al día siguiente, me dijo, sabíamos de qué era, hablamos y la guardamos. Y me dijo, creo que es importante, si no estoy, cuando muera, que la abras. Y la guardamos y esa carta se abrió en efecto después que Paula murió. Fue cuando leímos la carta en la cual había la despedida, acerca de la despedida, el mensaje que quería de alguna manera que quedase. No quiero permanecer atrapada en mi cuerpo. Liberada de él, podré acompañar de más cerca a los que amo, aunque estén en los 4 extremos del planeta. Es difícil explicar los amores que dejo, lo profundo de los sentimientos que me unen a Ernesto, a mis padres, a mi hermano, a mis abuelos. Sé que me recordarán y mientras lo hagan, estaré con ustedes. Sigo con ustedes, pero más cerca que antes. No me olviden y alegren esas caras. Acuérdense que los espíritus ayudamos, acompañamos y protegemos mejor a quienes están contentos. Los amo mucho. Paula. Nuestras vidas, en la vida y
Isabel, la mía en particular, y muchas de estas cosas asociadas, están llenas de pequeños cuentos mágicos. La gente suele bromear diciendo que la imaginación de Isabel es la que crea muchas de estas historias, pero lo cierto es que el realismo mágico ocurre todos los días en esta familia. Y en este caso particular es una de estas cosas que sucedieron. La carta existe y la escribió en nuestro pequeño apartamento en Madrid. Y aun cuando yo pensé siempre que tendría la fuerza de abrirla, no lo tenía. Se la di a ella para que la abriese. No sé por qué. Isabel atraviesa por el momento más oscuro de su vida, pero expía su dolor escribiendo. A pesar de la pérdida, asume el desafío de reconstruir su vida. Su carrera va en ascenso, pero la distancia con Chile parece ahondarse. Ya volvemos. Esta semana... No, gracias que tengo el diario. Me imagino que usted es apolítico, ¿no? No, yo soy más bien de centro-centro. Justamente al centro, ¿cree? Al centro. Sí. No, ya voy, cuando con restricciones. Astrid Martínez. Pero Gerardo. Felicidades, artísticas. Pero imagínate, si así se porta de mal en mis sueños, imagina cómo se portarán los de él. Solo por Rex. Esta semana... Las damas, 20 de ciclismo y 5 kilómetros de trote. La segunda competencia del programa Deporte Plus será una fecha del Circuito Mundial del Voleibol Playa. Es un fenómeno que solo le tiene algo de respeto a la alemana Steffi Graf, quien prepara su regreso después de una temporada llena de lesiones. Al chocar con un árbol mientras esquiaba en Aspen, murió recientemente Michael Kennedy, hijo del asesinado senador Robert Kennedy. Solo por Rex. Continúa disfrutando Rex. El ayer y hoy juntos. Para sanar el dolor, Isabel vuelve a escribir un libro basándose en la extensa carta que redactó durante la enfermedad de su hija. El texto es también su propia autobiografía, una especie de diario donde por primera vez revela detalles íntimos de su vida. Es un libro que mi mamá tenía que escribir, tenía que sacárselo del pecho. Era una catarsis para poder sanar. Francamente, si ese libro no se hubiera publicado, no estoy muy seguro que Isabel estaría ahora aquí. Hubiese perdido la cordura. Necesitaba hacerlo. ¿Quién puede saber las razones de una persona creativa? Realmente necesitaba hacerlo. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. En 1994 publica Paula, el libro que recoge el trance de su hija hacia la muerte y el suyo propio. Cantaba. Ay, ay. Ese libro toca muy profundamente a mucha gente. Y todos pensamos, al menos pienso yo, que el mensaje final es un mensaje de esperanza, un mensaje un mensaje como es la vida. El amor infinito va acompañado por el dolor infinito cuando no está. Yo aprendí que la vida continúa, que hay vida después de la pérdida. Y me enseñó a apreciar lo que tuve con mi hermana, apreciar el recuerdo, apreciar el compañerismo, la risa, el compartir, el ayudarnos el uno al otro. En los 10 años que han pasado, Isabel ha asumido el duelo y ha continuado escribiendo sin parar.
A la fecha, ha vendido más de 35 millones de libros traducidos a 27 idiomas. Actualmente trabaja en una nueva historia sobre la leyenda del zorro. Pese a sus logros, Isabel se distancia de Chile. Aunque es leída, también es criticada y levanta polémica, como cuando fue postulada al Premio Nacional de Literatura el año 2002. Los viejos machos, los potros viejos, digamos, ¿no? Una reacción así de no apreciarla, de despreciar su trabajo, en una campaña absolutamente insólita. Le dolió. Porque Isabel, yo creo que, como casi todos los chilenos que vivían afuera, tiene una nostalgia tenaz. Fija, y siempre está esperando ser reconocida en Chile, o sea, este es su país. Su escritura, el tono de su escritura, la sensibilidad de su escritura, yo siento que es muy femenina. Entonces también yo creo que eso no le entienden los hombres, o no la quieren entender, o no le quieren dar el valor. Yo creo que hay mucho machismo y mucha envidia. Tal vez sintiendo esa distancia, se ha radicado en Estados Unidos y se ha nacionalizado como ciudadana de ese país. Allá es feliz nuevamente. Ha logrado reconstruir su familia y alcanzar la libertad con la que siempre soñó. Ella, desde Estados Unidos, puede entregar todo lo que puede entregar. No tiene censuras, no tiene... En fin, y además la aprecian allá. Y además tiene un marido gringo. ¿Te fijas? Yo creo que no va a volver. Yo creo que Isabel es muy querendona. Y creo que le gustan muchas cosas de Chile. Pero creo que entiende que su país, su lugar actual está en California. Para ser feliz. Como decía, la vida continúa, está rodeada de niños, de nuevo tenemos una casa abierta, que es lo que ella siempre quiso. Ella ha abierto las puertas a la simpatía, al amor, a la amistad, a la ayuda. La vida de Isabel está llena de detalles, es como un enorme infinito laberinto que se va descubriendo, alguno dentro de ella y alguno afuera. Es la historia de una mujer de gran esfuerzo que ha alcanzado el éxito. La vida de Isabel es llena de historias, algunas completas, otras no, algunas que no han nacido. Es un poco la historia de una soñadora optimista. Isabel es realismo mágico. Como pocas, la vida de Isabel Allende es una demostración de que hay vida después del dolor, de que se puede superar el trauma feroz de haber perdido un hijo. También tiene una tarea por delante tal vez dolorosa: tener el reconocimiento de su propio país. Porque cuando Isabel Allende pide por favor no me postulen nunca más a un premio, ese puede ser leído como un rasgo de humildad, pero por sobre todo es las ganas, es el deseo de no estar sometida nuevamente al juicio lapidario de la crítica literaria chilena. Hay otra manera de juzgar, eso sí, la vida de Isabel Allende. Ella quiso ser feminista, y no solo fue la mejor feminista, también fue la más femenina de todas, porque fue una madre intensa que pudo superar el dolor de perder una hija. Fue una mujer capaz de reconstruir una vida de pareja y ser feliz en ese ámbito. También es un ser humano que fue capaz de conectar su mundo interior con sus talentos creativos y al mismo tiempo conectarse con millones de lectores en todo el mundo. Así es la vida, ha sido la historia, la biografía de Isabel Allende. Heroína o villana, como siempre, usted decide. Hasta la próxima semana.